Ya hemos terminado de estudiar los huesos de la cara, ¿no? Ahora vamos a estudiar en forma conjunta, pero vamos a tener las siguientes referencias: cómo se estudia la cara en general. Toda esta porción del macizo facial tiene la forma de un prisma triangular. Prisma. ¿Qué es un prisma? Un prisma es aquel que, en vez de tener una base y un vértice como la pirámide, tiene dos bases, una superior y una inferior, o sea que sería más o menos así. Esta forma tiene la cara. Dos caras anterolaterales, que son estas. Una cara posterior, que está por detrás de las apófisis pterigoides, desciende por detrás de los bordes mandibulares, ¿no? De la rama ascendente del maxilar, pared posterior. Dos bases. Una base superior que corresponde a la porción facial de la parte exocraneal del cráneo general. ¿No ven que hemos visto una porción facial y una porción posterior o temporo-occipital? Bueno, pues a la porción facial corresponde la base superior. La base inferior es el borde inferior de la mandíbula, así, hueca, de este lado. De esa manera se estudia todo el macizo facial. Algunas cavidades, como ser la cavidad orbitaria, la cavidad de las fosas nasales, van a tener obviamente huesos del cráneo que van a participar en la conformación de esas cavidades, ¿ve? Pero la cavidad bucal y la región, las otras regiones en forma pequeña participan también algunos huesos de la base del cráneo, ¿no? Bien. ¿Qué cavidades vamos a estudiar? Vamos a estudiar en primer lugar las cavidades orbitarias, las cavidades de las fosas nasales, izquierda, derecha, la cavidad bucal y la región temporo-maxilar, digo, la porción cigomática o subtemporal, que es esta, la región subtemporal, región cigomática o pterigomaxilar. Pterigo, porque aquí está la apófisis pterigoides y esta es la rama ascendente del maxilar inferior. Por lo tanto, frente a frente es la región pterigomaxilar o pterigomandibular, que también se llama. Muchas personas piensan que esta región pterigomaxilar se llama pterigomaxilar porque adelante tienen la tuberosidad del maxilar superior. No es así. Las cavidades siempre se denominan por lo que tienen al frente. Por ejemplo, el espacio maxilofaríngeo, maxilar superior, rama ascendente, pared lateral de la faringe. En este caso es pterigomaxilar. Apófisis pterigoides, rama ascendente. Pterigomaxilar. Bien. La cavidad orbitaria, así a grosso modo vamos a ver, tiene la forma de una pirámide cuadrangular, pirámide echada. Si esta pirámide fuera una pirámide de Egipto, la tendríamos que ver así. La pirámide tiene una base inferior, ¿lo ve? Así. Pero en este caso es de base anterior, o sea que la base corresponde a todo el reborde orbitario. Y del reborde orbitario parten hacia atrás paredes. La pared superior o techo, la pared externa, la pared interna y la pared inferior. ¿Y dónde van a concluir? Porque es una pirámide, termina en punta. ¿Dónde coinciden hacia atrás? Hacia atrás coinciden en un vértice que está ubicado en la extremidad anterior del canal del tendón de zinc. ¿Qué se llama ese tubérculo? Es el tubérculo infraóptico. O sea, pregunta de examen.
¿A qué corresponde el vértice de la cavidad orbitaria? Al tubérculo infraóptico. ¿Dónde se encuentra el tubérculo infraóptico? En la extremidad anterior de la ranura del tendón de Zinc. ¿Dónde se encuentra la ranura del tendón de Zinc? En la parte más interna de la escotadura esfenoidal. ¿Qué es el tendón de Zinc? Es el tendón único donde los 4 rectos del globo ocular, el superior, el inferior y el externo interno, coinciden en un solo tendón que se inserta en esa ranura. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué contenido tiene esta cavidad orbitaria? El globo ocular. Fundamental para que ustedes siempre hagan un examen en la midriasis y miosis, que ya les voy a explicar. Bien. Las fosas nasales que están por debajo de la cavidad orbitaria, ¿no? Y que se encuentran divididas en dos, una fosa nasal derecha e izquierda, por un tabique medio. Ese tabique medio de las fosas nasales está constituido por un cartílago hacia adelante, luego por la lámina perpendicular del etmoides y más atrás por el bóveda. 2 estructuras óseas y una cartilaginosa forman el tabique. Ese tabique también se va a llamar pared interna de las fosas nasales, tanto de la izquierda como para la derecha. Siempre es pared interna para ambas partes. Luego las fosas nasales van a tener una pared externa que está conformada por 6 huesos: el maxilar superior, el índice lagrimal, la lámina vertical del palatino, el cornete inferior. Y más atrás tenemos la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoide. Esa es la participación de todo el cornete inferior, que esa es la participación de la pared externa, que tiene un montón de estructuras que ya las vamos a ver, ¿no? El techo, por favor, tomen muy en cuenta el techo. El techo de las fosas nasales está constituido de adelante para atrás con la porción inferior de los huesos propios de la nariz. Luego, más arriba, por las caras posterolaterales de la espina nasal del frontal. ¿Ya? Viene el borde, ¿no ve? Que se articula ¿con qué? Con el borde anterosuperior de la lámina perpendicular, ¿no? Hacia los lados las carillas no se articulan, constituyen el techo de las fosas nasales. Más atrás, la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Más atrás, el cuerpo inferior del cuerpo del esfenoides. Y más atrás, ¿qué? La carilla interna de la apófisis nasales. Correcto, correcto, correcto. Te vas a poner 5 puntos en el examen. Ahí, cuando des el examen teórico, pones más 5 puntos por respuesta buena. Así es, hijitos. La cara infero-interna de la apófisis esfenoidal del palatino constituye la parte más posterior del techo de las fosas nasales. Eso es. Entonces, de adelante para atrás, ya saben cómo está constituido el piso. El piso corresponde a la cara superior de la apófisis palatina del maxilar superior. Es la porción nasal. Y más atrás, la cara superior de la lámina horizontal del palatino. Ambas se unen en un punto craniométrico cruciforme, que se llama, y van a formar el piso de las fosas nasales. ¿No? Cavidad bucal. La cavidad bucal va a corresponder, el techo, ¿no? Va a corresponder a la cara inferior de la apófisis palatina del maxilar superior, es rugosa, y más atrás a la cara inferior de la lámina horizontal del palatino. Ese es el techo. Hacia los lados, los alvéolos gingivo-dentarios. Hacia abajo no tiene piso. En el miloioideo va a ser el piso, es músculo, no es hueso. Hueso no tiene. El maxilar inferior va a conformar
parte de la cavidad bucal, la parte lateral. Ahora la región pterigomaxilar, que es esta, ¿no? Tiene forma de una pirámide triangular, por lo tanto va a tener una base, va a tener un vértice. ¿Y cuántas paredes va a tener? Paredes, no caras, por si acaso, porque estamos hablando de cavidad. Cavidad orbitaria, hemos dicho, paredes, no caras. Caras cuando se ve de afuera, cuando se ve de adentro, paredes. ¿Cuántas paredes? 3, porque es una pirámide triangular. Pared interna va a corresponder a la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoide. Pared superior va a corresponder la parte correspondiente de la escotadura, que va a trasladarnos a la región temporal, ¿no? Pared anterior, la tuberosidad del maxilar, y una pared externa o base que va a corresponder a la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior. O sea, la base a qué corresponde de la región pterigomaxilar, a la cara interna de la rama. Nosotros en el cadáver, para estudiar la región pterigomaxilar, que su contenido, ¿qué contiene? Contiene los dos músculos pterigoideos, la aponeurosis interpterigoidea, la arteria maxilar interna, el nervio maxilar superior, nervio maxilar inferior, sus dos troncos, ¿no? Entonces es una región muy complicada. Entonces nosotros cortamos la rama para entrar en el cadáver, pero en el paciente, en la clínica, nosotros para observar esta región pterigomaxilar hacemos un corte que está por encima del arco cigomático y por ahí metemos el visor y vemos todo el contenido de la región pterigomaxilar en pantalla. Ubicamos el tumor y con una grapa lo sacamos. ¿Ven? Cuando hay un tumor en esta región, suelen haber alteraciones en los masticadores, suelen haber alteraciones hasta en la audición. ¿Por qué? Porque por ahí adentro está un nervio, que es el tronco común, que va a dar motricidad al pterigoideo interno, al peristafilino externo y al músculo del martillo, que es de la audición. Entonces a veces hay tumores en esa región, y es muy complicado. Entramos por acá entonces, por la región temporal. Por eso esta región se llama infratemporal también, ¿no? Bien, ahora miren, entre la apófisis pterigoides y el maxilar superior existe una escotadura, que es la escotadura pterigomaxilar. Por esa escotadura vamos a hacer ingreso al trasfondo de la fosa pterigomaxilar. En ese trasfondo también te va a tener una pared anterior que va a corresponder a la tuberosidad, y luego de frente vamos a chocar así de frente en el trasfondo con la lámina vertical del palatino. O sea que el trasfondo de la fosa pterigomaxilar está cerrada por dentro por la lámina vertical del palatino. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que vamos a ver. Luego vamos a estudiar el hueso ioides, la parte funcional del hueso ioides, cómo funciona ese hueso. Y luego vamos a ver las partes como el arquitecto que ha hecho el cuerpo humano. Les vuelvo a repetir, el hombre no ha aparecido de casualidad en el planeta. Todo está exactamente elaborado para que todo esto sea, el hombre tenga vigencia, además tenga la percepción del universo. Y también se pregunta, pues, ¿quién me ha creado? Porque es el único homínido que se estudia a sí mismo. Y nos ponemos en contacto universal. La ciencia, el arte, no es más que contactarse con el universo. El pintor, el compositor, no sabe de dónde le viene esa emotividad para componer una canción o componer un concierto. El pintor es igual. El que hace arte dramático, cualquier arte. Eso es universal, eso no lo hace ningún animal, ningún homínido, ni el chimpancé, ni el gorila. Nunca he visto que compongan una canción o toquen una guitarra, solo lo hace el hombre tiene ese... Bueno, y el hombre intelectualmente pues tiene un cerebro, ¿no?,
porque sabemos que la conciencia exterior no es interna, es externa, porque es energía. Entonces tiene hueso compacto hacia arriba, que generalmente acá no se producen los traumatismos encefalocraneales. TEC significa traumatismo encefalocraneal. La mayor parte de las lesiones son en la base del cráneo, porque estos huesos a veces, fíjense, no están unidos. Hay un agujero rasgado anterior, rasgado posterior. Estas son las partes más débiles que tiene el cráneo. Sin embargo, el que nos ha creado nos ha puesto en primer lugar un cuero cabelludo, que dicho sea de paso, yo no estoy de acuerdo con ningún libro de anatomía que llama cuero cabelludo, porque el cuero es propiedad de los animales. Yo prefiero llamarla dermis cabelluda, ¿no? Sobre esa dermis cabelluda ha puesto un músculo, el músculo fronto-occipital, la poneurosis epicránea, luego el periósteo, sobre esto el hueso, con su tabla externa, su tabla interna, y entre las dos el diploe, un entramado así, que para soportar esas presiones, y por dentro nos ha puesto, ¿qué cosa? Las meninges, ¿no ve? Entre esas meninges, la meninge interna, ¿no?, que es el tejido subaracnoideo, el cual se agarra de las fositas de Paccioni para no arrugarse. Y además una cosa fundamental, un principio de una ley universal. Y a propósito de leyes, ustedes saben que las leyes de la República se las hace en el Parlamento, ¿no es cierto? Y las leyes universales, ¿dónde se harán? Seguramente hay una inteligencia superior que las hace. Por ejemplo, la ley de la gravedad, que un hombre la descubrió, don Isaac Newton, ¿no ve? La descubrió. ¿Ve? Y otra ley que la descubrió Arquímedes, que dijo: todo cuerpo sumergido en un líquido pierde en peso la cantidad de líquido que desaloja. ¡Ah, bravo! ¡Ucha! Ha descubierto una ley universal. Dios toma la palabra y dice: sí, yo lo hice para proteger al feto en el líquido amniótico de la madre. Ha perdido todo su peso, está como un astronauta. Y además yo lo hice porque puse el líquido cefalorraquídeo en el cráneo y en la médula. Ese líquido es para que pierden peso el cerebro, ¿no ve? Pese a todo, hay traumatismos fuertes, cráneoencefálicos, ¿no?, que pueden producir el knockout, que se llama en el box, que no es más que la antesala a la muerte. Eso no debía ser deporte, ya, porque al hombre lo ponen en la antesala a la muerte. Es que el cráneo, pese a toda su protección, ha chocado contra el hueso y el hombre ha caído completamente, es decir, con pérdida de conciencia, ¿no? Bueno, pese a todos esos refuerzos, todo este cráneo está reforzado. La parte de la calota de esta parte tiene arcos. Los arcos se unen a las arbotantes por medio de los pilares, y los contrafuertes, que los vamos a ver. O sea, contrafuertes, que son internos, se unen a los arcos por medio de los pilares. ¿Qué pilares tenemos? El frontal, el malar y el mastoideo, pilares. Esos pilares se unen a los arcos que tenemos. Unen los arcos, los pilares, ¿a cuáles? A los contrafuertes, en la base. Vamos a ver eso. Y el aparato hioideo. Y los puntos craneométricos, ¿no?, los más importantes. Para mí, un punto craneométrico importante que tienen que tomar en cuenta es el vértex. El vértex, ¿por qué? Porque yo estoy viendo cómo anda la dentición de un niño. Tengo que tomarle su altura. Entonces lo coloco en esta posición. Atrás tengo una regla, para ver que está en relación a la altura que tiene el muchacho con la dentición. ¿Y dónde pongo la regla para ver qué altura tiene? En la parte más alta del cráneo. Entonces la parte más alta del cráneo se llama vértex. Entonces, pregunta, ¿cuál es la parte más alta que tiene el cráneo? ¿Qué punto? Vértex. ¿Para qué sirve? Para tomar la estatura.
¿Ve? Esa es la parte más importante. Bueno, miren, esta es la base superior y la base inferior. Estas son las caras anterolaterales, ¿no? Cavidades orbitarias versus nasales, todo esto, y esta cavidad orbitaria va a formar parte de un hueso del cráneo, que es el frontal, el pecho. Esta es la base inferior. Estos son los músculos cutáneos. Estos van a reforzar el cráneo, el músculo frontal, izquierdo y derecho, una por debajo hacia el cráneo. Aquí están los músculos que abren y cierran este orificio. Igualmente aquí los músculos de la nariz que van a venir para abrir y cerrar las narinas, músculos que van a venir a los labios que van a producir sonrisas y músculos que por debajo del labio que van a producir tristeza. Esta es la parte ósea, esta es la parte ya que vamos a llevar en próximos años, ambos lados. Es eso, miren esta cara cómo se ha formado en base a este esqueleto. Bien, toda esta parte de aquí es la fosa temporal, donde se inserta el músculo temporal, aquí su aponeurosis. Esta parte de aquí se llama subtemporal pterigomaxilar. La fosa pterigoides, maxilar, rama ascendente del maxilar inferior, región pterigomaxilar. Cavidad orbital, cavidad bucal, fosas nasales. Aquí vemos desde cerca, comenzaremos. ¿Qué forma tiene esta cavidad? Pirámide cuadrangular, ¿ve? Entonces esta sería la base, está echada la pirámide, la base. Esta sería ¿qué pared? Superior o techo. Esta inferior o piso, ¿no? Esta interno, esta el vértice, el tubérculo infraóptico o subóptico, no se olviden. Aquí va a presentar ¿qué se llama esta apertura acá? Esfenomaxilar, es cortadura, esfenomaxilar. Bien, estas son las fosas nasales. ¿Qué sería esto? Cornete inferior, cornete medio y cornete superior. Aquí se presentan pólipos. ¿Qué es esto? La abiga de las fosas nasales. En este caso es lámina perpendicular. Es este, el cartílago anual. Y más atrás tiene que estar el óculo, cavidad bucal. Pared externa de las fosas nasales. Aquí vamos a ver dos huesos, ¿no? ¿Qué se llama esto? Apófisis palatina, que divide en una porción superior o nasal, que es una porción inferior o bucal. ¿Qué hueso es este? Palatino. Esta es la carilla inguinal. Esta es la escotadura esferopalatina. Esta es la apófisis esfenoidal. Esta es la cara infero-interna, que va a pertenecer al pecho. Este es el seno maxilar. Este seno se tiene que ir cerrando poco a poco. En este caso estamos viendo la pared externa de ¿qué? De las fosas nasales. Esta es la incisura palatina y esta es la apófisis maxilar, el palatino. Esta es la apófisis piramidal, apófisis esfenoidal, apófisis orbitaria, que está ya aquí articulada con el trígono palatino. Aquí ya tenemos otro hueso más, bueno, no es del palatino, pero tenemos. Esta es la apófisis pterigoides, la cara externa. Y este otro hueso, ¿qué hueso es?
el urbis o lagrimal, que presenta una cresta media acá, que es el labio posterior del canal lagrimal, que es este. El labio anterior contiene el maxilar superior, las ramas se ven con su cresta turbinal inferior, cresta turbinal superior, la apertura del seno. Miren cómo ha cerrado ya el seno acá, y aquí el palatino también va a cerrar esta parte, con la porción sinusal de ese lado, ¿no? Ahí viene, el palatino. ¿Qué agujero es este? Un esfenopalatino. ¿Qué cavidades comunica este conducto esfenopalatino? Comunica las fosas nasales con la región pterigomaxilar. De la región pterigomaxilar entra por acá la arteria esfenopalatina, el nervio esfenopalatino. Esta es la cresta turbinal superior, esta es la inferior. Miren cómo ya ha cerrado el seno. Toda esta porción del palatino hacia el otro lado se llama porción sinusal, segmento sinusal, porque cierra el seno, sin articular. ¿Ve? Esta es la incisura palatina, esta es la apófisis maxilar. Listo, cierra, ya está cerrando también el hueso lagrimal. ¿Qué canal es este? El canal lagrimal. ¿Dónde va a desembocar? En el meato inferior. Ahí está. Ya tenemos el cornete inferior. Esta parte abombada es hacia adelante, esta parte aguda es hacia atrás. Por lo tanto, este borde se está articulando con el borde, con la apófisis, que se llama esta cresta turbinal inferior del maxilar. Esta apófisis, ¿qué se llama? Correcto, porque está articulándose con el borde inferior del hueso lagrimal. Aquí se dobla una apófisis, que es la maxilar, y esta otra es la dermoidal. Y este borde inferior de la cola se está articulando con la cresta turbinal inferior del palatino. Esta es la apófisis esfenoidal, esta es la cara infrainterna de la apófisis esfenoidal. Y esta es la apófisis orbital, este es el pedito de la apófisis orbital. Aquí está el trígono palatino. Esta es la cresta, espina nasal posterior, espina nasal anterior. Aquí tenemos el otro hueso, que es el etmoides, que faltaba. Entonces, miren, aquí tenemos cresta turbinal inferior del maxilar, apófisis lagrimal, este es el hueso lagrimal. Apófisis pulmonar, esta es la apófisis fusiforme, se articula con esta parte, se articula con la cresta turbinal inferior del palatino. Aquí se forma el meato inferior. En la extremidad anterior del meato inferior desemboca el conducto lácrimo nasal. Aquí. Y aquí, miren cómo se ha cerrado el seno. Aquí tenemos una aperturita, por aquí metemos una sonda y estamos en el seno maxilar. ¿Entienden? O sea que tenemos que meter por el meato medio, y en el meato superior desemboca el seno esfenoidal y las semillas esfenoidales posteriores en el meato superior. Este seno frontal no es más que una cervilla etmoidal anterior agrandada que se introduce hacia el frontal. Este seno frontal desemboca en el meato medio, acá. ¿Entienden? ¿Por qué nos conviene saber esto? Porque hay pacientes que dicen, doctor, me duele todas las muelas posteriores, y nosotros vemos que esas muelas están sanas. Entonces hacemos una radiografía y vemos completamente el seno maxilar lleno de un producto extraño. Generalmente es luz con sangre. El paciente 2 noches que no ha dormido. Entonces nosotros por el meato medio tenemos que meter una pequeña tripa
colocamos por ahí, ¿no? Por el meato medio, ¿no? Colocamos, metemos una tripita y esa tripa la conectamos a una jeringa. Esa jeringa ponemos suero y ponemos un antibiótico. Metemos al seno, lo lavamos y lo absorbemos. A la jeringa sale un líquido fétido completamente infectado. Pero esa noche el paciente ya va a dormir muy bien. A la tercera que hagamos esto ya hacemos pasar con el antibiótico más, ¿no? Y ese es el tratamiento habitual. Mucho mejor todavía si se saca primero una muestra y se manda al laboratorio para hacer un antibiograma. Entonces el laboratorio indica de todos estos antibióticos que hemos hecho la prueba en este cultivo, doctora o doctor, este germen ha desaparecido con tal y tal antibiótico. O sea que usted debe utilizar cualquiera de estos. No estos otros, porque con estos otros no hay muerte. Sí. Si hacemos con antibiograma, esto en 24 horas mucho menos ya. Esa noche duerme bien el paciente. Y el otro día viene lo mejor. Ustedes cobran un buen. Y el paciente paga porque ya tiene un buen tratamiento, se le pasó el dolor, que no podía dormir y demás cosas. Y no es lastimosamente. Lo que pasa es que en nuestra profesión nosotros el dolor ajeno se transforma en billetes, en bienestar nuestro. Pero es así. Gracias al medio ingenio. Tenemos que ser un humor. Bueno, entonces miren, se ha cerrado ya el seno, tenemos toda la pared externa de las fosas nasales. Ahora miren, ¿qué es este? El torrente inferior. ¿Qué apófisis es este? Lagrimal. Esta lagrimal. ¿Esta qué apófisis será? La psicóloga. Con ese está figurado. Por aquí entramos al seno maxilar y al seno frontal. Estas son las semillas segmentales anteriores. Estas son las posteriores. Miren cómo se comunica con el seno experimental. Miren esta flechita de comunicación. Si se dan cuenta, hijitos, todas las semillas segmentales, frontales y demás están unidas por huequitos que al respirar el aire por esta nariz van a entrar al seno maxilar, al seno frontal, a las semillas abdominales y al seno femoral. Si se tapan estas comunicaciones, la mucosa, por ejemplo, del seno femoral entra en putrefacción y son dolores de cabeza inmensos. Hay que abrir necesariamente las comunicaciones para que el aire entre por acá. Para eso sirven las semillas y las células. Pared interna y superior. Vamos a ver la pared interna. Esta es. Aquí van a tener mucho cuidado con esto que les voy a decir. En primer lugar, la pared interna para ambas fosas nasales es esta. Está constituida hacia adelante por el cartílago del tabique. La lámina perpendicular del etmoides, que es pentagonal, tiene un borde superior, un borde antero-superior, un borde antero-inferior, un borde posterior-inferior y un borde posterior, vertical. El borde posterior a la cresta media anterior del cuerpo de los fenoides, el borde inferior al borde anterior del vómito, ¿no? Hasta aquí, y después cartílago del tabique. El borde antero-superior, espina nasal del frontal, la arista posterior de la espina nasal del frontal, ¿no? Y huesos propios de la nariz, de este lado. Pentagonal, aplanada de fuera adentro. Estas huellas son las huellas que dejan la arteria esfenopalatina, tanto en esta cara como en la otra, en las dos, porque hay dos arterias esfenopalatinas y dos nervios esfenopalatinos. Es en esta región donde se producen las epistaxis. ¿Por qué? La ruptura de la pared vascular de la arteria esfenopalatina es muy débil la pared. Cuando sube la presión en un paciente, suele haber epistaxis. Entonces, cuando es anterior, nosotros le colocamos un tapón, nunca cauterizar. Yo a algún practicante de medicina lo vi con
médico Cauterio había estado metiendo la fosa nasal. Yo le dije, no, es que no le para, doctor Sagara, su epistaxis está muy fuerte. Déjalo, tomar la presión, si ya está regular, ponle un tapón. Pero si tú le vas a cauterizar, eso lo estás... la próxima va a morir, porque ya no se va a romper una pared vascular de la arteria esfenopalatina, va a romperse una arteria cerebral, ¿no? Entonces es un fusible. Es bueno cuando hay una epistaxis nasal, cuando ha subido la presión. Es bueno que dejarle un poco para que se estabilice eso. Y después poner para hacer la hemostasia, con un tapón, si es adelante, por la cosa nasal acá, un tapón, así grueso, vamos de arriba, sin miedo, está bien, con un poco de vaselina, crema, está bien. Ahora, si la epistaxis proviene de esta parte de aquí, que es muy atrás, entonces hay que meterle por acá hasta atrás. Hay unas líneas plásticas médicas, por supuesto, que se meten por acá, y luego con una pinza por cavidad bucal se saca eso, y aquí se amarra a una gasa, y luego por la fosa nasal se tira la cuerda y eso entra por acá y la gasa se queda aquí. Se produce la hemostasia. El resto aquí se corta y listo. Cuando ya ha pasado, se jala la pita y sale la gasa completa. Cuando es recto. Cuando es anterior, con un tapón, nada más. ¿Ve? Esa es la forma de utilizar eso. Esa es la parte clínica. Ahora miren, hijito, aquí van a notar una cosa peculiar. Si yo les voy a poner una flecha acá para el examen, ¿qué me van a responder? No, hijito, no. Esta es prolongación caudal del cartílago del tabique. Cartílago es este nomás. Esta es prolongación caudal, que se da en algunos casos, van a tener esto. Prolongación caudal. Por si acaso, ¿no? Por ahí en el examen escogemos también colocar una flechita aquí. Entonces les estoy avisando. Prolongación caudal del cartílago del tabique. Aquí ya no hay prolongación caudal. Miren, cartílago del tabique, aquí está el borde posterior inferior de la lámina perpendicular con el borde anterior del lobo. No hay prolongación caudal. ¿Entendieron? Es la pared interna, ¿no? Ahora, tenemos que ver el techo, porque es la pared superior. El techo, hijitos, está constituido, ¿no te quito la vista? No. ¿Estás bien? Sí. Ya. El techo está constituido por los huesos propios de la nariz, las caras posterolaterales de la espina nasal del frontal, la cara inferior de la lámina cribosa del etmoides, la cara anterior del cuerpo del esfenoides, la cara inferior del cuerpo del esfenoides y la carilla inferiorna de la apófisis esfenoidal del palatino. Listo, ese es el techo. Esta es la parte ya del tabique. Tanto el tabique como las partes laterales de las fosas nasales, cuando ya tienen recubiertas con pituitaria, ¿no? Ahí se conforma un cúmulo de células especializadas. Así como ustedes van a formar, las que van a ser odontopediatras, van a formar la sociedad de odontopediatría, ¿no? Su especialidad va a ser atender niños. Bueno, los de parodoncia tienen la sociedad de parodoncistas. Los cirujanos tienen la sociedad de cirujanos maxilofaciales. Así, ¿no? Otros la sociedad de estética dental. En fin, esas sociedades. Igual son las células. Hay células que se acomodan en las fosas nasales, que están cerca del pecho, que son células olfatorias exclusivamente. La mancha amarilla. O sea que recogen las sustancias odoríferas que penetran por la fosa nasal y son especializadas en transmitir hacia el bulbo olfatorio, atravesando las cribas del etmoides, al bulbo olfatorio y de ahí al cerebro,
a la amígdala y al hipocampo, entonces el olfato, ¿entiendes? Y hay otras células planas, y esas forman una mancha amarilla, porque los mandiles de esas células son amarillas, por eso se llama mancha amarilla. Y hay otras células en las fosas nasales que son planas, que la infinita inteligencia universal les ha dado una tarea, que produzcan moco. Y ellas solo tienen que producir moco. Mientras las otras solo recepcionan olores, estas moco. ¿Y para qué? Al respirar, un mosco se entra por la nariz. Ese mosco puede entrarse hasta el pulmón, pero el moco no lo deja. Aletea y se queda pegado en las fosas nasales. El polvo de los autos, el polvo de la calle se queda pegado. El polen de las plantas se queda pegado en el moco. Por eso es pegajoso. O sea que cuando nos limpiamos la nariz, ¿qué nos estamos limpiando? Bichos, polvo, polen, lágrimas. Porque también está yendo al meato inferior. Lágrimas y moco. Para que vean que todo tiene todo está hecho perfectamente para que cumpla una función. Todas. Las células hepáticas, hay células que solo producen bilis, nada más. Hay otras que producen glucógeno, las cadenas de Ranvier, células cúbicas, hepáticas, y las células pancreáticas igual. Hay unas que son las alfa, las beta, que producen líquidos que van a regular el azúcar en la sangre, hormonas. O sea, todas las células tienen su especialidad, son pequeños laboratorios de especialidades. No cualquier célula, la neurona, la que está en el cerebro. Hay neuronas que sirven solo para transmitir pensamiento. Hay otras que sirven para almacenar el conocimiento. ¿Entienden? Hay otras que guardan la historia. Hay otras que preparan el futuro. Ustedes, por ejemplo, están preparando su futuro y tienen neuronas especializadas en que están haciendo que guarden el conocimiento que tienen hoy para que lo saquen el momento que lo requieran. Este es el piso de las fosas nasales, ¿ven? Esta es la espina nasal posterior, la espina nasal anterior, esta es la cresta incisiva, esta es la cara superior de la apófisis palatina, esta es la cara superior de la lámina horizontal del palatino. Esta es la cresta nasal. Aquí se va a insertar todo el tabique de las fosas nasales. ¿Ven? Este conductito, tanto el izquierdo como el derecho, se van a unir en un solo conducto en forma de Y para hacer el conducto palatino anterior. Aquí tenemos el tabique, otra vez, el pómulo, la cara anterior y la cara inferior. Aquí está la mancha amarilla, ¿ven? Esta porosidad que ven es olfatoria. Y eso creo que les he comentado, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido personas que han nacido de nacimiento con anosmia. O sea que para ellos creían que era normal, pero para ellos no existía dolor, porque han nacido sin mancha amarilla. Así como algunos nacen sin un dedo, ¿no? Estos nacieron sin eso. ¿Cómo le pueden explicar a esa persona que existe el dolor? A ver, ¿cómo podrías explicar? No se puede porque no lo ven al dolor. Porque si lo vieran, le dirían, mira, esto que está pasando por aquí es el dolor. Esto que ha agarrado, mira, este es el dolor. No puedes. Él te mira, dice, ¿de qué me estás hablando? Si el sabor, mira, escucha, solo que le da igual, está en una cloaca, no en una perfumería. El olor de los alimentos no lo siente, nos gusta, pero no lo siente como dolor. Entonces, ¿cómo lo explicas? Que existe el dolor. Difícil, ¿no?
Bueno, es igual también a un ateo explicarle que existe una entidad más grande, universal, que maneja todas las leyes universales, las que conocemos hasta hoy y las que no conocemos. Igual, difícil, ¿no? ¿Por qué no han nacido con ese ser? Nosotros sí, y pues vemos esa grandeza universal en el aire, en el oxígeno, en el nitrógeno que respiramos, en la belleza del campo, de las flores, el clima, de lo que nos sucede, de lo que estamos estudiando. Bueno, Dios nos acerca de esas cosas, ¿no? Entonces, aquí se forma, estas son las zonas de las pupilas, aquí el conducto lacrimosal, aquí desemboca el seno maxilar y el seno frontal, que es este, ¿no? Aquí están las cribas por las que pasan los mechones o prolongaciones cilindroaxiles de estas células olfatorias para hacer el nervio sensorial olfatorio del bulbo al cerebro. Lo vemos no con esto, sino con el cerebro, porque esto nos lleva al cerebro. Bien. Este es el ginoscopio, este aparato. Se abre la fosa nasal. ¿Para qué? Para observar si no hay pólipos. Esta es una fosa nasal abierta. Miren, cuando ustedes vean un niño que tiene un paladar un poco hundido, los que van a ser ortopediatras, y hay malformación en la dentición, esto es generalmente cuando un niño tiene respiración bucal. No está respirando por la nariz. Nosotros los mayores nos damos cuenta cuando tenemos respiración bucal en la noche y nasal. ¿Por qué? Porque amanecemos con la boca seca. Entonces hemos respirado toda la noche por la boca y no por la nariz. Y lo correcto es respirar por la nariz. Entonces, ¿por qué no podemos respirar por la nariz? Uno, porque el tabique se haya desviado por un golpe, digamos, ¿no? O bien en la parte interna de los cornetes se ha formado una excrescencia de mucosa que se llama pólipo y obstruye la vía respiratoria, así que respiramos por la boca. Entonces ahí se crean problemas en los infantes. Esto, por ejemplo, ¿ve? Porque este niño tiene respiración bucal, no tiene respiración nasal. ¿Ve? Miren, el paladar hundido y estos dientes ya están mal formados, no tienen espacio de salida. Hay que hacer un tratamiento ortodóntico, pero hay que revisar las fosas nasales para ver si no tiene pólipos que no están bien. Miren esto. Ya pasamos de las fosas nasales a la cavidad orbital. En la cavidad orbital ya tenemos este ojito. Esto que tenemos aquí en el ojo, esto se llama pupila. Esta pupila se abre más grande cuando no hay luz. O sea, cuando está atardeciendo, ¿no? La pupila se dilata. ¿Ya? Y cuando hay mucho sol, la pupila se contrae. ¿Hasta ahí hemos entendido? Eso se llama midriasis y miosis. Esa midriasis y miosis que se produce es de un núcleo que está en el mesencéfalo, en el tallo cerebral, en el mesencéfalo, que es el núcleo de Epstein-Barr. Ese núcleo manda impulsos eléctricos involuntarios, que están simplemente con la luz. Entramos a nuestro dormitorio, no vemos colores, no vemos nada, porque los colores son fenómenos lumínicos, tampoco existen, solo existen cuando hay sol. Luego, para mirar un poco los muebles, entonces tenemos que dilatar las pupilas. El gato, para cazar el ratón, oscuras con las pupilas dilatadas, ¿entienden? En la mayor cantidad. Eso tiene que funcionar. Y ustedes dirán, doctor Sagrada Reyes, ¿por qué nos interesa a nosotros? Nos interesa, hijos, por lo siguiente. Cuando ustedes tengan un paciente politraumatizado que se ha caído, un niño, ¿no? Vamos a hablar de
personas débiles, precisamente, viene al caso. La mamá dice, se le ha roto los dientes a mi niño, entonces lo llevo al dentista. Y lo traen al dentista, y el dentista solo mira los dientes, y el niño se le muere en el sillón. ¿Por qué? Porque cuando ha caído, ha podido tener una lesión en tallo. Y cuando hay lesión en tallo, no hay midriasis ni miosis. Ustedes siempre tengan una linterna. Antes de ver la boca al niño, se levanta y alumbra. Y si funciona la midriasis y la miosis, retirando la linterna y responiendo, tienen que ver. Pues quiere decir que el tallo está bien. ¿Entienden? Después al niño se le pregunta qué te llamas. El niño está razonando. Entonces sí, preocúpese por los dientes. Pero si no encuentra una respuesta, inmediatamente con un diagnóstico presuntivo, ¿no? DP, diagnóstico presuntivo, el niño fulano de tal, no responde a la luminosidad. No hay midriasis ni miosis. El neurocirujano ve y efectivamente en tallo hay una mora. Y les salva la vida, ¿no? Que ustedes quedan bien porque les salva la vida. Eso es en cuanto a esta pupila. Ahora, obviamente que también los que andan con la pupila dilatada son los polos. Por eso cuando a los hijos los vean entrar ustedes con sus pupilas dilatadas, hijito, ¿qué te estás fumando? Ya comenzaremos a charlar. Porque las cosas son así. Eso también dilata la pupila. Dime, muchacho. Sí, sí. Cavidad orbital, pared interna. Interna, ¿por qué? Porque aquí tenemos el ungis, aquí está la nariz, pared interna. Maxilar superior, ungis o lagrimal. Este es el labio anterior del canal lagrimal, labio posterior, hueso plano del etmoides. Más atrás podemos ver el ala menor, ¿no? Del esfenoides. Que tiene dos raíces, una superior y una inferior. Al unirse forman este conducto, que es el conducto óptico. Por ahí pasa el nervio óptico, o sea, el que nos permite ver, es un nervio sensorial, ¿no? Y entra la arteria oftálmica, que va a irrigar absolutamente todo lo concerniente al globo ocular, mediante las ciliares. Todo lo que es ciliar corresponde al ojo. Nervios ciliares del ojo. Arterias ciliares del ojo, venas ciliares particosas del ojo. ¿Ven? Esa es la pared interna. Esta es la escotadura esfenoidal. Aquí tenemos el tubérculo infraóptico. ¿Ven? Muy bien. Entonces, la pared superior es la parte correspondiente a la porción horizontal del frontal craneal. Aquí, ¿qué tenemos en esta fosa? La fosita lagrimal, la fosita troclear, la parte inferior del ala menor del esfenoides. Ahora, esta pared inferior o piso, esta es la parte orbitaria, la cara orbitaria de la apófisis piramidal del maxilar superior. Por aquí entra el nervio infraorbital, que es la parte que cambia su nombre. Hasta aquí llega el nervio maxilar superior, dando las ramas para los dientes posteriores que se van a entrar por la tuberosidad, y por aquí ya es infraorbital. Aquí hay un palito que está entrando y sale por el conducto infraorbital, el canal infraorbital. Luego tenemos una partecita de esta apófisis, que es la apófisis orbitaria del malar. Esta apófisis orbitaria del malar, en su borde, tiene un borde en la porción superior que pertenece al frontal. Esta otra es esfenoidal. Este es el ala mayor del esfenoides. Esta porción orbitaria, ¿no? Y esta porción es libre. Es libre. Aquí va a formar la parte más interna de una escotadura. Es la escotadura esfeno-maxilar.
¿Con qué nos comunica esta escotadura esfenomaxilar? La cavidad orbitaria con la región pterigomaxilar. ¿Me entienden? Por lo tanto, esta porción de este borde, de esta apófisis orbitaria es libre, conforma la parte más interna. Y esta otra es la maxilar, esta apófisis, el ala mayor del esfenoides. Esas son las cuatro paredes, ¿no? Y el tubérculo infraóptico. Ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? La apófisis orbitaria del palatino. ¿Cómo? La apófisis orbitaria del palatino. Esta es la carilla orbitaria de la apófisis orbitaria del palatino. Atrás. Miren, es linda para preguntas. De aquí se va a sacar una flechita. ¿Qué es? Es la carilla orbitaria, que forma la parte más posterior del piso. ¿No ven? Ahí está. Eso. Bien. Ahí vemos la parte de la carilla interna. Labio anterior, labio posterior. Canal del seno lagrimal. ¿Dónde va a desembocar? En el meato inferior. Lámina papilácea. Aquí tenemos la carilla orbitaria, el piso. Fosa pterigomaxilar, pared interna, pared superior y pared anterior, tuberosidad del maxilar. Esta es la escotadura pterigomaxilar. Aquí nos lleva al trasfondo. Y eso que estoy anotando ahí al fondo, esa es la lámina vertical del palatino, ahí adentro. La base corresponde, se ha cortado, la apófisis cigomática se ha cortado para ver eso, ¿no? Aquí vamos a ver el maxilar inferior, que la cara interna va a pertenecer a la base de esta región. Cavidad bucal, este punto es el estafilo. ¿Por qué? Tocan aquí estafilo, aquí cruciforme, que forman una cruz, el incisivo, el rin, el natrio, el punto malario, el ovelio, el brecno, lambda, el básico. Esta es la vista posterior de las fosas nasales. Este es el cornete inferior, cornete medio. Este es el borde posterior del vómito. Esta es la pared superior de la cavidad bucal, el agujero incisivo y los conductos palatinos posteriores. Aquí, miren espejitos. Este es el conducto palatino interior que se formó por los dos conductos palatinos que tenemos en la cara superior, ¿no ve? Aquí. Por aquí van a pasar los vasos y nervios palatinos anteriormente y posterior. Este es el conducto palatino posterior que se va a formar hacia abajo por el segmento interpérico maxilar. Este conductito de acá es el conducto palatino accesorio. ¿Dónde está ubicado? En la cara inferior de la apófisis piramidal del palatino. O sea, pregunto, ¿qué es esto? Conducto palatino accesorio, conducto palatino posterior, conducto palatino anterior. Aquí, ¿qué punto craniométrico? Cruciforme. Aquí, ¿qué punto craniométrico? Estafilo, el incisivo, el incisal. Aquí tenemos ya en el hueso más palatino anterior, posteriores, y aquí está el conducto palatino accesorio, ve acá. ¿Ve? Espina nasal posterior, punto craniométrico, estafilo. Aquí está el punto malar. Esa es la cavidad bucal. Aquí abajo vamos a tener el músculo miloideo y sobre la lengua. La lengua que se va a unir también al hueso y oídos.
región pterigomaxilar que transforma. Este es el conducto esfenopalatino que nos va a llevar de las fosas nasales a la región pterigomaxilar. Así que si entramos por aquí vamos a entrar a las fosas nasales. Los hioides tienen un cuerpo que es este, es aplanado de adelante a atrás. Tiene una cresta que divide la cara anterior en dos porciones, una superior y una inferior. La superior está dividida por una cresta vertical, que es esta, que a veces en algunos animales presenta aquí un tubérculo como este, en algunos animales. En nosotros es un pequeño tubérculo pequeño. Hacia los lados va a tener dos apófisis, que es el cuerno menor y el cuerno mayor. El cuerno mayor remata en un tubérculo, en estos tubérculos, que son los tubérculos de las astas mayores del hueso hioides. En este hueso hioides es muy importante, es otra cosa de la naturaleza que nos da a pensar que es una inteligencia superior la que realmente lo hizo al hombre. Este hueso no se va a unir a ningún hueso, es importante. ¿A qué nivel está este hueso? Está a nivel de la cuarta vértebra cervical. De pregunta de examen. Cuarta vértebra cervical, a ese nivel está. Este hueso tiene músculos supraioideos. Supra quiere decir que están por encima del hueso hioides. Estructuras supraioideas, estilo ioideo, miloioideo, y estructuras que están por debajo. Esternocleidoioideo, tiroioideo, membrana homoioideo, ¿entienden? Por debajo. Ahora, ¿qué hace cuando este hueso se pone en una función estática? Cuando los músculos infraioideos lo agarran de forma adecuada y fuerte, ¿no? Así, para que funcionen los músculos supraioideos que se están insertando en la mandíbula. Al paciente, para apertura bucal, primero tiene que relajar los músculos masticadores. Los músculos masticadores son los que suben la mandíbula, ¿verdad? Para que baje la mandíbula, primero reposan los músculos masticadores. Y hay una pequeña apertura bucal, que es por la gravedad, por el peso de la mandíbula, se abre un poco. Pero para forzar la apertura, para que el paciente abra la boca, para poder trabajar, tienen que actuar los músculos supraioideos. O sea, al contraerse, tienen que bajar la mandíbula. Y para bajar la mandíbula, tienen que tener la fortaleza en el hueso hioides. ¿Y quién lo pone al hueso hioides en esa posición fija? Los infraioideos. Ellos se contraen, lo ponen fijo, músculos se contraen y bajan la mandíbula. ¿Me entienden? O sea, que son los músculos para abrir la boca. Esta es la vista lateral. Miren las astas. Aquí también se van a insertar el constrictor medio de la faringe. Hace su inserción aquí y aquí. Los músculos de la lengua, lingual superior y lingual inferior, tienen su inserción en el hueso hioides. Y todos los hioideos que se llaman así. Esta es la cara posterior, parece un maxilar. Aquí están las astas menores y las astas mayores, y los tubérculos que rematan ahí. Esto es lo lindo. Miren, aquí está el hueso hioides. Estos músculos infraioideos se contraen para que este hueso quede firme, de tal modo que se contraigan estos, el vientre anterior del bigástrico, que se inserta en el hueso hioides, su tendón intermedio, se contrae y baja la mandíbula, porque aquí están las cositas del bigástricas, el miloioideo, que está acá, la línea miloioidea baja al hueso hioides, pues se contrae y va a bajar la mandíbula. ¿Y quién pone este músculo en su lugar? Aquí tenemos estos otros. Miren, el homoioideo del omoplato llega acá al hueso hioides. El esternocleidoioideo, el tiroioideo, la membrana tiroioidea,
la ponen ahí, ¿no? Bueno, yo he visto unos 3 casos, pero uno les voy a contar en especial. Uno de los latones de una casa modesta, con un viento fuerte, le cortó estos músculos a un paciente. Estos músculos, le cortaron. Y al paciente le decíamos, abre la boca, y en vez de abrir la boca, subía el hueso hioides. Abre la boca, y hacía el esfuerzo para abrir la boca, y en vez de abrir la boca, se subía el hueso hioides. Entonces, ahora tienen que saber entonces que estos músculos actúan sobre la apertura bucal en forma indirecta, porque mantienen el hueso hioides en su lugar para que estos cumplan su función. Ahora, cuando estos no cumplen la función de apertura, simplemente se contraen para poner el hueso hioides en su lugar y estos actúan en la deglución. Por lo tanto, estos músculos infrahioideos y los suprahioideos trabajan en forma coordinada, simbióticamente. ¿Saben lo que es simbiosis? Oiga, es una palabra muy linda. ¿Saben qué es un amor simbiótico? ¿No saben? El amor simbiótico es decir, si tú te mueres, yo me muero. Y si yo me muero, tú te mueres. Simbiosis. Muchos animales en la naturaleza andan en simbiosis. Por ejemplo, el palo santo. El palo santo tiene unas hormigas, ¿no?, que lo destruyen el palo santo. Pero el palo santo tiene un amigo especial, que él se alimenta de esas hormigas. Así que si el palo santo muere, ese animal muere por falta de esas hormigas. Y si el que come las hormigas se muere, el palo santo se muere porque las hormigas se lo comen. Entonces eso se llama simbiosis. ¿Entienden? Y ahí viene también el amor simbiótico. Es muy bonito, muy fuerte, ¿no? Porque si tú te mueres, yo me muero. Si yo me muero, pues me muero. Bueno, pues. Entonces podríamos decir que estos tienen un amor simbiótico. Así es. Anatomía funcional. Estos son huesos fuertes. Además están protegidos por la dermis cabelluda, la aponeurosis epicránea, los músculos que vienen acá, las trabéculas, las meninges y demás cubren el cráneo, esta parte. Esta parte de acá es la base del cráneo, que es la más factible de cosas. En la parte lateral, viendo así todo esto, aquí hay arcos. Estos arcos, este es el arco fronto-occipital, este es el arco superior, el arco temporal y el arco temporal inferior. Estos arcos se van a unir con pilares, un pilar frontal, un pilar cigomático y un pilar mastoideo. Estos pilares van a unir a las zonas ya de resistencia de la base del cráneo, que pasan por acá. Uno, que es la esfenoidal, otra que es la petrosa, que pasa por ahí. Una fractura de esta porción petrosa implica, en primer lugar, ¿qué está pasando por dentro de este peñasco? El nervio facial. Entonces va a haber una caída de la cara, del lado correspondiente, porque el nervio facial va a estar pellizcado. Va a haber una otorragia, salida extravasación del líquido hemático por el conducto auditivo externo, porque se ha roto la arteria auditiva, que está caminando por dentro del peñasco. Y luego va a haber un moretón detrás de la oreja y hasta a veces los ojos de mapache, fractura de base de cráneo. Es eso, ¿no? Un traumatismo encéfalo-craneano. Bien, aquí están los contrafuertes. Este es un contrafuerte esfenoidal, ¿no? Donde va a ir a unirse a los arcos por medio del pilar. Este es el pilar, el cigomático. Este es el frontal,
Este es el mastoideo. Este es el contrafuerte petroso. ¿Ve? Acá, toda esta parte. Esta parte anterior es una zona débil de Felicetti, etmoido montar. Miren, hijos, politraumatizados han de tener. La gente a veces no sabe, los papás no entienden. Su hijo se ha caído con el andador o cualquier cosa. Entonces, si hay una ruptura a este nivel en el piso anterior, ¿no? Por aquí se ve una ropa, ¿no? Entonces uno limpia eso. Si cristaliza es moco, no preocuparse. Pero si no cristaliza, hijitos, es líquido cefalorraquídeo. Hay que inmediatamente despacharlo al hospital. Los dientes veremos después. ¿Nos ha habido una fractura de tablero que se llama? Que se rompe así, la lámina cribosa se quiebra y el líquido cefalorraquídeo chorrea por fosa nasal. Eso sucede en los motociclistas, tablero, en automóvil, cuando los VACs no han actuado bien. Y doctor, si fuera moco, ¿cuánto tiempo cristalizaría aquí? ¿Cómo? Si fuera moco, ¿sí? ¿Cuánto tardaría en cristalizar? No tarda más o menos en 1 minuto cristaliza, rápido, en gas. No algo, gas. Gas, simplemente aquí y ya está en cristal. ¿Ya? Entonces, esos son los contrafuertes que tenemos. En cada aquí están los arcos, ¿ves? Listo. Como los contrafuertes nos han llevado a los arcos, ¿ves? Este es un arco superior, este arco temporal superior e inferior. Este otro es el fronto occipital, este es el arco posterior occipital, este otro. Y vamos a tener el pilar mastoideo, el pilar cinemático y el pilar frontal. ¿No ven? Estos nos van a comunicar los arcos con los pilares y los pilares con los contrafuertes que hemos visto. Ahí está, toda esta parte. ¿Ve? Esta es la porción facial, este es un contrafuerte y todos estos van a reposar en un hueso. Estos son ya lo que fortalece. El encéfalo y la médula son delicados, están cubiertos por 3 membranas. Además flota en el líquido cefalorraquídeo y encerrado en la bóveda craneal. La dura madre, la aracnoides y la pía madre paquio-menire. Todo, y aquí podemos anotar también las aponeurosas, los músculos y el dermis cabelludo encima, así se protege el cerebro. Eso es, los puntos craniométricos, aquí tienen la vela, el ovelio y el fundamental que es el vértex que hemos visto. Aquí está, vértex, miren, la parte más alta. Este es el bregmático, que está el lamboideo, el ovelio, que está entre los dos. El mastoideo, este es el malar, el pterio, el astério. Este es el rinio, el apunto, este es el naso, este es el clavelar. Este es el pac, el cono, el incisivo, el espinal. Se van a comprar ahí en el coso, bregma, vértex, pterium, asterium, lambda, el inio, aquí en la nuca, detrás, el espinal anterior, el espinal posterior, que también la protuberancia. Aquí está el dacra, o el lagrimal, que se llama el dacra. Es rinio, falta, rinio. De rinoceronte se va a recordar. Rinio, nasto, clavelar, eptel y aster. Ahí tiene el dacra,
el nasion y el labilar. Más atrás, el cono. Aquí, el poconio, el infradental, el próstata, el espinal. Aquí no se olviden el rímel, el naso. Esta parte de aquí, del hueso, es el que recibe todas esas fuerzas que han transmitido los arcos por medio de los pilares, se van por los contrafuertes y rematan acá, en el cuerpo del esfenoides. ¿Cómo les podría decir que actúan? Así para que me entiendan. Bueno, vamos a hacer un ejemplo del fútbol. Entonces, hay una pelota que viene así, yo la paro con el pecho. ¿Entienden? Exactamente ese es el esfenoides. Todos los golpes del cráneo, él absorbe con el pecho, los atenúa, para que bajen así. Ese es lo que nos salva prácticamente de fracturas grandes. Pero pese a que tiene esa fuerza de voluntad, el esfenoides, suelen haber fracturas de base de cráneo. El de base, mucho menos aquí tiene que ser un golpe muy fuerte para que sea de bóveda. La bóveda es muy resistente, tiene cabellos, tiene un montón de cosas que nos protegen, pero la base no. En la base han debido ver que tenemos el agujero rasgado anterior, posterior, ¿no ve que no se une? Y ahí es donde se produce. Entonces ahí se van a producir un montón de las fracturas, especialmente de peñasco. Son características porque nos van a dar la cara de mapache. Aquí está. Miren, estos ojitos. Cuando el niño ya está poniéndose con estos ojos, tiene fractura de base del cráneo. Aquí una fractura de peñasco, en esta parte. No vamos a estar viendo la boca. Imposible. Ahí está. Estas nadie la ha pegado. Solamente se ha caído de cabeza. O ha tenido un choque en un automóvil. Entonces produce esto. Y a veces se chorrea todo esto, una parálisis facial, caída de los músculos. Entonces el nervio facial está injuriado, ¿no? Ha injuriado el nervio facial.